Nomenclatura de óxidos metálicos, también conocidos como óxidos básicos. Se forman a partir de la combinación de un metal más oxígeno. Existen diferentes formas para nombrar a los compuestos. Para nombrar un óxido metálico, es importante conocer el nombre del metal que se une al óxido, así como los números de oxidación del metal. Si el metal únicamente tiene un número de oxidación, como es el caso del sodio, para nombrarlo en su forma tradicional, nos quedaría de la siguiente forma. El primer paso es colocar la palabra óxido, seguido del nombre del metal con terminación ico. Entonces nos quedaría óxido sódico. El siguiente caso es cuando el metal tiene dos números de oxidación. Al de menor número de oxidación se le nombrará con la terminación oso. Al de mayor número de oxidación se le nombrará con la terminación ico. Existen ciertos elementos que, de acuerdo a su raíz etimológica, cambian su nombre. Ejemplos de ellos son el hierro, el cobre, oro, plomo y azufre. Entonces, ¿cómo quedaría? Al de menor número de oxidación se le coloca como primer paso la palabra óxido, seguido del nombre del metal con terminación oso. Entonces nos quedaría óxido ferroso. Al de mayor número de oxidación, el primer paso es colocar la palabra óxido, seguido del nombre del metal con terminación ico. Entonces nos quedaría óxido férrico. Y así es como se nombrarían en su forma tradicional. La siguiente nomenclatura es la stock. En la stock nos apoyaremos de los números romanos para indicar el número de oxidación con el cual está trabajando el metal. El primer paso es colocar la palabra óxido, de y el nombre del metal. Y entre paréntesis debemos colocar el número de oxidación con el cual está trabajando el metal. Cuando el metal únicamente tiene un número de oxidación, no es necesario colocarlo. Cuando el metal tiene dos números de oxidación, ahí sí hay que colocar, entre paréntesis, el número de oxidación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El primer paso es colocar la palabra óxido. De y enseguida el nombre del metal. Es hierro. Entonces, y entre paréntesis debemos colocar el número de oxidación con el cual están trabajando. En el primer caso es con 2. Entonces nos quedaría óxido de hierro 2. Y en el último caso es 3. Entonces entre paréntesis colocamos el número romano 3. Y nos quedaría como óxido de hierro 3. Y así es como se nombrarían los compuestos con la nomenclatura stock. Finalmente tenemos la nomenclatura IUPAC. En la IUPAC nos apoyaremos de los prefijos.
para indicar el número de elementos que forman al compuesto. Primero se nombra la palabra óxido, seguido del nombre del metal, indicando con los prefijos el número de elementos que la forman. En el primer caso nos quedaría monóxido, monóxido de, y hay dos sodios, entonces colocamos el prefijo sodio. En el siguiente caso, cuando es 1, no es necesario colocar la palabra mono, entonces nada más nos lo dejaríamos con óxido. Entonces nos quedaría igual, óxido de el nombre del metal. Como igual nada más hay uno, entonces solamente colocamos de hierro. Y finalmente tenemos aquí, hay 3 óxidos, entonces colocamos el prefijo tri, la palabra óxido de y el nombre del metal. Pero aquí también tenemos 2 hierros, entonces colocamos el prefijo di, hierro. Y es así como terminamos la nomenclatura Yupac. Y entonces damos por terminado la nomenclatura de los óxidos metálicos. Gracias.